La segunda parte de nuestra guía corresponde a la introducción a la trigonometría. Vamos a iniciar aprendiendo a nombrar los lados de un triángulo rectángulo. Entonces acá tenemos que lo primero que hay que hacer es ubicar el ángulo de 90. Entonces aquí ubicamos el ángulo de 90. Quiere decir que el lado que esté al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa. Esa es la primera regla. El lado que está al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa. ¿Cómo la identifico también? Porque es el valor más alto. El lado del triángulo rectángulo que mida más, esa es la hipotenusa. Luego miro el ángulo, en este caso, el lado que esté al frente de nuestro ángulo de referencia es nuestro cateto opuesto. Y ya el otro es el cateto adyacente. Este es el proceso que hay que hacer para nombrar. Entonces miro primero cuál es el lado más largo. Si me dan los valores, esa es la hipotenusa. Y automáticamente ya sé que el que está al frente es el ángulo de 90. Con el ángulo de referencia, que es el ángulo que tiene valor, en este caso 50 grados, ubico los otros dos catetos. El que está al frente de él, o sea, el lado opuesto, por eso se llama cateto opuesto, y el otro que está adyacente es el cateto adyacente, de ahí vienen los nombres. Entonces así se hace nuestra cuarta pregunta. Luego viene la quinta. En la quinta hay que calcular las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones entre esos tres lados del triángulo. Entonces miramos que aquí nos dieron el ángulo del que está al frente, hipotenusa. Primero hay que nombrarlo siempre, hipotenusa. El que está al frente, ya sabemos que es el ángulo, que es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el que está aquí adyacente a él, pues es el cateto adyacente. Es el cateto adyacente. Nos están pidiendo calcular el seno de ese ángulo alfa. Ese ángulo alfa es el ángulo de referencia. Y es de referencia porque nos va indicando cómo se llama cada uno de esos lados. Entonces acá ubicamos la seno del ángulo. Está dada por una fórmula que es el cateto opuesto. Quiere decir que el valor que vamos a colocar en la parte superior es el valor del cateto opuesto. Y en la parte inferior, o sea, se están dividiendo sobre la hipotenusa. Entonces, como me pidieron el seno, voy al triángulo y miro que tengo cateto opuesto es 4. Entonces, al frente de cateto opuesto coloco el 4. Luego busco el valor de la hipotenusa. Hipotenusa no tiene valor, es una incógnita. Entonces, mi hipotenusa es una incógnita. Cuando no me la dan, como es un triángulo rectángulo, le aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es sumando, entonces el 4 y el 6, que son los valores que nos dieron, al cuadrado y se suma, da 52, 4 por 4 16, 6 por 6 36, se suman, da 52, saco raíz 7,21. Este 7,21 quiere decir que es el valor de la hipotenusa. Y la escribo acá, y la escribo acá en mi fórmula. Cuando ya tengo los dos valores de la relación, que en este caso es la del seno, divido 4 entre 7,21 y eso me da 0,55 y esta es, colocamos después de la coma dos valores y esa viene siendo mi respuesta como seno de ese ángulo alfa. En este segundo ejemplo que les traigo, entonces no vamos a hallar el seno, sino que vamos a hallar en la tangente. Pero aparte de eso nos dan este lado del triángulo, nos lo dan eso en una relación A. Y me dicen que A es 2. Entonces, si este vale 3A, quiere decir que 3 por 2 que vale la A, 3 por 2 son 6. Entonces, este lado, 6 más 2 serían 8. ¿Por qué saco esto? Pues acá hay dos rayitas en cada lado que me están diciendo que esos lados son congruentes. Quiere decir que este lado, como acá me dio 8, este lado que es paralelo es 8, pero este también es paralelo y este de abajo también
es equivalente a 8. Por eso hice la correspondencia. Entonces ya tengo los valores, tengo el ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo de beta. Entonces aquí el que está al frente es el cateto opuesto. El que está adyacente a él es el cateto adyacente. Y este viene siendo nuestro ángulo de 90 y esta que es el lado más grande, que es la hipotenusa. Entonces tangente, la tangente está dada por la relación cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto tiene un valor de 6, no 8, porque 8 es con este pedacito que está solamente lo del triángulo, que en este caso serían 6, y cateto adyacente que es 8. Entonces ahora, cuando ya tengo la relación opuesto que es 6 y adyacente que es 8, dividimos. Entonces al dividir 6 entre 8 nos da 0,75 y esa es la respuesta. Entonces la tangente es ese cociente, esa división que me dio. Tangente de ese ángulo es igual a 0,75 y ahí terminamos.